Hola, buenas locos, aquí venimos con un nuevo vídeo en el que hoy os voy a enseñar personajes nuevos. Me encanta enseñar personajes nuevos porque ya sabéis que me flipa crearlos y sobre todo pues contar historias, ¿no? Lo he dicho un millón de veces en el canal, me gusta muchísimo contar historias. Y las de hoy son un poco más sencillas, es decir, a ver, yo quería crear personajes que, digamos, habitasen el mundo de Stick Up Monsters. Voy a diferenciar a partir de ahora dos tipos de personajes. Estarían los personajes principales, serían por ejemplo Wananeko, Dorobani, Akita, y luego habría personajes secundarios que, digamos, que rellenan un poco el universo y que son, pues, ¿os acordáis de los masillas de los Power Rangers? Pues algo así, ¿no? Son personajes que puede haber más de uno incluso con el mismo nombre y que pues simplemente habitan el mundo y están por ahí pues haciendo sus cosas. Yo quería hacer yokai nuevos, ¿vale? Pero quería hacer yokai inspirado en yokai clásicos. Sabéis que por ejemplo Wananeko, aunque está inspirado en leyendas de yokai como la de Bakeneko, pues al final es un poco más inventado por mí. Pues quería hacer algo un poco más puro, no más purista, por así decirlo. Investigando un poco y viendo los yokai que me gustan y tal, empecé a diseñar mis propios yokai, o sea, coger yokai que ya existen y darles mi propio enfoque, mi propio diseño para adaptarlo al mundo de Stick Up Monsters, ¿no? Ya tengo dos. Bueno, realmente tengo más, lo que pasa es que os puedo enseñar, tengo dos. Uno es el yokai Bura Bura y el otro es el yokai Baketsori. Cada uno tiene su historia, pero la historia de estos yokai no es una historia en plan, pues no sé, con un principio y un fin, digamos, sino que simplemente tienen pues lo que son, ¿no? Es como la leyenda de lo que son, lo que hacen, pero no tienen, es que no sé cómo explicarlo, chavales, no tienen unas motivaciones más allá de pues yo qué sé, de asustar. Voy a hablar un poco de cada uno de ellos y bueno, vamos a ver cómo me quedaron. Antes de enseñaros mis diseños, voy a hablaros un poco sobre cada uno de los yokai, empezando por el farolillo Bura Bura. Y lo que voy a hacer es leeros la historia que cuenta Shigeru Mizuki en su enciclopedia sobre los yokai. Dice así: había en Kioto un templo budista muy antiguo llamado Takadera, que significa templo de los bambúes. Como su nombre indica, el templo estaba rodeado de un bosquecillo de bambúes. A un hombre que iba camino de vuelta a casa tras visitar a un amigo le sucedió lo siguiente. Era una noche oscura, sin luna, y el hombre iba iluminando el camino con un farolillo que había pedido prestado. En un momento dado, cuando el camino pasaba a la altura de la parte trasera del Takadera, le alcanzó una ráfaga de viento que apagó el farolillo. Como esta historia sucedió en una época muy antigua, el hombre carecía de medio alguno para volver a prender la luz sobre la marcha, por lo que resignado continuó caminando a oscuras. Entonces, de pronto, entre el bosquecillo de bambúes, vislumbró un resplandor. Fijó su vista en él y vio que procedía de la luz de un farolillo. Esta visión le causó un profundo escalofrío y huyó a toda prisa por el camino en la oscuridad de la noche hasta llegar a su casa. Después de este incidente, otras personas vieron la luz de este farolillo y, como era de esperar, también dijeron haber sido presas de un escalofrío. El prior del templo daba la siguiente explicación: la noche en que nos traen un cadáver nuevo, aparece sin falta ese farolillo iluminado. El Bura Bura es un yokai al que Toriyama Sekien dibuja como un farolillo que se bambolea flotando por encima de los cementerios. Entra dentro de lo posible que al ver un farolillo destartalado arrastrado por el viento, la gente lo tomara por ese yokai al que se denomina Bura Bura. Por cierto, que a Bura Bura se le considera comúnmente como un tipo de Chochin o Bake, es decir, un farolillo yokai. Y estos son un tipo de yokai que se denomina Tsukumogami. Los Tsukumogami son yokai que originalmente fueron objetos, por ejemplo objetos de la vida cotidiana, pues como un farolillo o como una sandalia, que durante un periodo de 100 años fueron completamente ignorados o abandonados, y pasado este tiempo tomaron vida y se dedican a hacer bastantes maldades. En cuanto a Baketsori, voy a leeros también la historia que cuenta Shigeru Mizuki en su enciclopedia. Hace mucho tiempo había una casa donde se descuidaba el calzado. Una noche, cuando una de las sirvientas se encontraba sola, escuchó una voz que decía: Cararín, cororín, can cororín. Con tres ojitos y 2 dientes. Aquello comenzó a repetirse todas las noches, así que la sirvienta, asustada, informó a la señora de la casa, la cual contestó: tengo que escuchar yo también esa voz para tomar una decisión. Esta noche dormiré contigo en la habitación. Así que las dos juntas se pusieron a esperar en la habitación de la sirvienta. De esta manera, en un momento dado, volvió a escucharse la voz. Cararín, cororín. Es cierto, ¿qué podrá ser?
Mañana por la noche tenemos que averiguarlo sin falta, dijo la señora de la casa. Y a la noche siguiente nuevamente decidieron esperar. Entonces, cuando comenzaron a oír el sonido, descorrieron lentamente la puerta y, escudriñando discretamente por la abertura, vieron una alpargata fantasma, Bucket Sori, que se introducía en el trastero donde solían arrojar el calzado de mala manera. Aparte de esta historia, hay muchas otras donde una alpargata vieja se transforma en fantasma y se pone a bailar. Al parecer el calzado tiene la capacidad de convertirse en espíritu fácilmente. Aquí estáis viendo algunos de los muchísimos bocetos que hice para dar con mi versión del yokai Burabura. Quería darle un aspecto de farolillo rudo, de un yokai al que le gusta hacer su trabajo, al que le gusta asustar, al que le gusta quemar cosas. Y ya sabéis cómo funciona esto. Una vez que tenemos el diseño claro, toca hacer la escultura, que en este caso fue hecha en 3D por la artista Andrea Calleja, la que como siempre, y siempre digo lo mismo, pero es que hizo un trabajo estupendo. Ya estáis viendo lo bien que le quedó Burabura. Y estos son algunos de los bocetos que hice diseñando mi versión de Bucket Sori, las chancletas fantasma, esa que las madres fantasma imagino que lanzan a sus hijos yokai cuando no se portan bien o cuando no se portan mal. A esta también quería diseñarla con actitud, ¿no? Con una pose también que denotase un poco de malicia. Y aquí tenemos el modelado, también de Andrea Calleja, y bastante fiel a los bocetos originales. Y aquí tenéis el toy ya terminado de Bucket Sori. La verdad que a Andrea le quedó la escultura increíble, como siempre. Opté por pintarlo en colores de sandalia, porque bueno, al final pues es una sandalia japonesa que fue abandonada y que a los 100 años pues cobró vida. Y el acabado también, me gusta mucho darle acabado mate a este tipo de figuras, porque creo que resalta un poco pues, el aspecto ese de viejo, ¿no? de objeto viejo y abandonado. En cuanto al diseño de Bucket Sori, pues quería darle un toque, como siempre, ¿no? Un poco pandillero, ¿no? Entonces opté porque la tira de la sandalia recordase un poco a una bandana como atada a la cabeza. Y la verdad que me inspiré un poco en uno de mis raperos favoritos, que es Tupac Shakur, el clásico. En cuanto a Burabura, pues Burabura es un yokai lamparilla o farolillo, así que el diseño pues era básicamente un farolillo también abandonado. Ya sabéis que este tipo de yokai cobran vida cuando han sido abandonados durante muchísimo tiempo, por norma general unos 100 años. Entonces pues bueno, pues Burabura tiene una parte muy rota y se le ve la asoma por ahí un ojo, para representar que este tipo de yokai pueden llegar a escupir fuego, porque normalmente tienen una vela dentro, ¿no? Los farolillos estos. Pues lo que hicimos fue esculpir una pieza aparte, que sería la llama, y esa llama la hemos sacado en clear, en transparente, para dar más sensación un poco como de llama espectral. Y una vez que tenemos las figuras terminadas, hay un aspecto que no hay que descuidar y es la fotografía del producto. Y por eso me meto en este fregado, este berenjenal que estáis viendo de montar un diorama con maquetas japonesas, porque creo que para estos yokai, por la escala, las fotos pueden quedar muy chulas. Y es que estas maquetas de la marca Billy son súper realistas. Como la gente siempre me pregunta dónde comprarlas, os he dejado algunos enlaces en la descripción del vídeo. En fin, bueno locos, si os han gustado Burabura y Bucket Sori, sabed que ya están disponibles en mi tienda. Tenéis el enlace en la caja de descripción ahí abajo, pero también lo tenéis aquí en pantalla, lo estoy viendo ahora mismo. Si os gusta alguno, pues ya sabéis, pillad uno, porque que compréis mis toys para mí es un gran apoyo, ya lo sabéis, y estaríais apoyando tanto a mí como artista como al canal, obviamente. Estaríais ahí perpetuando a Making Toys. Bueno, además de estos dos yokai, tengo algunas cositas nuevas en la tienda que estoy viendo ahora mismo en pantalla.
Si alguno os gusta y queréis haceros una para vuestra colección, pues ya sabéis, ticketmonster.com y ahí las tenéis. Como siempre, ya sabéis que agradezco muchísimo también vuestros likes, vuestros comentarios, que compartáis con vuestros amigos, con vuestra familia, con quien sea. Que comentéis, porque es la única manera que tengo de saber que estáis ahí. Si tenéis alguna duda o, yo que sé, algún comentario sobre estos yokai, dejadlo en los comentarios. Y si no sabéis qué decir y habéis llegado hasta aquí, me estáis viendo, hoy vamos a decir simplemente yokai, ¿vale? Para que yo sepa que me estáis viendo. Si sois nuevos en el canal y os apasionan los art toys, el sofubi, los juguetes en general, los yokai, yo que sé, el arte, lo que sea, ya sabéis, este es vuestro canal, quedaros conmigo, suscribiros, darle a la campanita y estar atentos a los vídeos que se vienen muy prontito. Nada más que decir, chicos, nos vemos en el siguiente, adiós.